Bienvenidos al tercer conversatorio del ciclo Trayectorias, organizado por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Música. Hemos invitado en esta ocasión al maestro Carlos Johnson. A los 8 años empezó a estudiar violín en la sección preparatoria de nuestro ex conservatorio. A los 13 años recibió clases de violín en Sofía, Bulgaria. A los 16 años en Michigan, Estados Unidos. A los 18 años inició estudios en Detmold, Alemania. A los 27 años se graduó como instrumentista de violín y ese mismo año, o sea, 1994, ganó por concurso una plaza como miembro de la orquesta de la radio de Colonia, Alemania. A los 31 años se graduó como solista. En todos los casos de estudios antes mencionados, obtuvo el máximo calificativo. A los 33 años, o sea, en el año 2000, obtuvo por concurso la plaza de primer concertino de la Orquesta Filarmónica de Lübeck, Alemania, cargo que mantiene hasta la fecha, siendo también primer violín de la Orquesta de Cámara de Lübeck, de la que fue fundador. Si continúo mencionando estos premios internacionales, además, se nos va a ir la hora dispuesta para esta conversación. Así que debo decir simplemente que tu trayectoria como músico es admirable y que es un honor para la universidad y para nuestro país estar aquí en Lima en este instante del 2024. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido además muy generoso nombrando los superlativos de la historia un poco profesional y sí, bastante variada que he tenido, que conversaremos seguramente sobre eso, porque de eso se trata un poco el día de hoy. En todo caso, muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a empezar esta conversación con un primer vídeo de una de las funciones que ha cumplido Carlos, porque debo nombrar que no solamente es violinista, ¿no? De Lima salió como violinista y siguió como violinista, en este caso de orquesta. Luego ha sido solista, como violinista, por supuesto, profesor, tanto en Alemania como en Perú. Y finalmente tenemos a un futuro director de orquesta, ¿no? Entonces tenemos un primer vídeo como violinista de orquesta. Es un ensayo de la obra Vida de Héroe, opus 40, es un poema sinfónico de Richard Strauss. Es la Filarmónica de Lübeck, de la cual Carlos es concertino, y están en el Musik- und Kongresshalle de Lübeck. Escuchemos este fragmento.
¿nos podrías decir algo sobre este ensayo, que lógicamente es de más o menos casi una hora, de los cuales hemos tomado dos momentos, uno tocando la obra en general, como violinista de la orquesta, y luego hay un solo de violín que corresponde a la misma obra de Strauss, ¿no? ¿Nos podrías algo comentar? Claro que sí. En primer lugar, se trata justamente por eso, cuando me pediste algún ejemplo sonoro y visual de mi trayectoria como concertino, acerté un poco en escoger esta obra porque, claro, es una obra de las más importantes para un concertino. Yo diría, junto con Sherezade, de Rimsky-Korsakov, son los dos solos más extensos, más importantes y, por cierto, más difíciles también, técnicamente, musicalmente. Claro está, el violín tiene una cadencia larguísima, además de muchas intervenciones en esta obra que tiene un aproximado de 40 minutos de duración. El violín actúa, bueno, de forma muy protagonista en toda esta obra y me pareció un buen ejemplo para mostrar un poco las tareas de concertino en una orquesta que son, claro, el concertino representa a la orquesta enfrente al el público, enfrente al director de orquesta, pero también tiene la labor de tocar todos los solos de violín que son por lo general a partir de la música romántica, como lo sabemos, bastante usuales. Dentro de este repertorio decía estas dos obras, Sherezade y Vida de Héroe, una obra inmensamente bonita de Richard Strauss, son las obras principales. Este ensayo es una parte de las actividades que realiza mi orquesta. Sabemos que las orquestas pues tienen, por lo usual para un concierto sinfónico, 7, 6, 8 ensayos, un poco dependiendo del cronograma, pero también de la dificultad del repertorio. Esta grabación, calculo, septiembre u octubre del año 2023. Así es. Y bueno, la presentación fue días después. En Alemania son muy reservados con la filmación, digamos, no ilegal, pero informal o grabación de conciertos. Entonces está terminantemente prohibido y es algo que se respeta mucho. En los ensayos es algo diferente. Y bueno, estamos dentro de una universidad, así que por motivos no comerciales se puede tomar esta grabación como ejemplo. Es bien interesante la obra, que normalmente no se hace en Perú. Que yo sepa, no se ha hecho nunca acá. Requiere una orquesta muy grande, veo hay como 7 contrabajos, 10 violonchelos, etc. Strauss la compuso en 1898 y se estrenó en 1899, casi a un año del siglo XX, ¿no es cierto? Es una de las piezas de la última etapa de Strauss. Así es. Y tiene 6 partes, pero que no se sienten porque se tocan toda la obra seguida, sin detenerse. Bueno, los poemas sinfónicos de Richard Strauss son increíblemente bonitos, ¿no? Zaratustra, bueno, hay Don Quijote, hay tantas obras tan bonitas y muchas de ellas tienen instrumentación, como lo sabes, bastante inusuales. Por ejemplo, Don Quijote está representado por un cello que a veces es un invitado de la orquesta, a veces cubre el rol, el primer cello de la orquesta, bueno, y el primer violín también tiene un rol femenino para variar, que es muchas veces, ¿no? La descripción musical de una historia. Sancho Panza es la primera viola. Entonces Strauss es muy creativo en es la etapa de la música programática, ¿no es cierto? Así es. Y hay personajes. Así es. Claro, es el final del romanticismo. Sí. Muy bien. Tenemos un segundo video de Carlos como solista aquí en Lima, en el Gran Teatro Nacional, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Es un concierto, es un fragmento de un concierto llevado a cabo el 22 de marzo de este año, de 2024,
es nada menos que el concierto para violín y orquesta de Ludwig van Beethoven. Entonces vamos a ver este fragmento. ¿Cómo te sentías en el Gran Teatro, o sea, en tu país, con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Fernando Valcárcel, que es un amigo común, ese día, ¿no? El 22 de marzo? Tú estás viniendo con frecuencia a Lima y siempre, casi siempre estás o dirigiendo la orquesta o siendo un solista. Entonces, este es uno de las oportunidades en que tú has participado. Así es, decía también que también soy muy afortunado en haber sido invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional, bueno, en los últimos años, bajo la dirección de nuestro común amigo Fernando Valcárcel, que siempre es tan generoso y tan amable conmigo de invitarme. Pero claro, el vínculo que yo tengo con la Orquesta Sinfónica Nacional data de 1980, que fue el primer año en que yo era un niño, por supuesto, y yo he dejado de calcular, me imagino más o menos haber sido 40 veces solista de la orquesta, si no es más. Irrelevante cuántos sean, pero numerosas oportunidades con diferentes obras. Es más, te puedo decir el año, o aproximado por lo menos, cuando yo tenía 15 años, yo nací el 67, quiere decir el 82, 1982, toqué el concierto de Beethoven también con la Orquesta Sinfónica Nacional. Me parece que fue el maestro recordado José Carlos Santos quien la dirigió. Pero ya volviendo un poquito a este evento de este año, de marzo, yo puedo decir que, bueno, en primer lugar, siempre actuar de solista, así como actuar de director, también es un privilegio porque es algo que no es sobreentendido. Entonces, ese privilegio, claro, te ata, te obliga un poco a un rendimiento musical, artístico elevado. Y por supuesto que la palabra nerviosismo siempre es una parte de. Eso es lo bonito de nuestra profesión, que tenemos que rendir, que tenemos que cumplir con una misión, enfrentar la tarea artística, pero sigue siendo una tarea, sigue siendo un reto. Y este reto pues siempre complica un poco emocionalmente, ¿no? Y la palabra, como decía, nerviosismo siempre está en juego. Sin embargo, bueno, es algo que con los años uno ya conoce, y yo también a mis alumnos les digo con frecuencia, es imposible no estar nervioso. Simplemente saber los efectos del nerviosismo, hablando ya técnicamente,
Un instrumentista normalmente acelera el tempo, comprime un poco más los músculos. Entonces en la preparación ir calculando eso para que a la hora de los loros las consecuencias no sean tan fatales. Pero a medida que has tocado el mismo concierto o a medida que has avanzado como concertista, yo supongo que esos pequeños, digamos, no inconvenientes, sino que son como materia del solista, han sido superados cada vez más, ¿no? Cada vez más, me quedo con lo cada vez más. Superados, no, cada vez más, no, porque hay numerosas oportunidades. En el momento de la acción me he preguntado por qué lo tengo que hacer. Podría ser mi vida tan tranquila sin enfrentar retos tan altos como tocar en el Gran Teatro Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional detrás mío. Una curiosidad. Pero, sí. Sí, no, pero termina. Sí, pero tenemos que mencionar la importancia de este concierto del cual hace... Marzo. Exacto, en marzo, porque, bueno, el concierto de Beethoven tiene 3 cadencias. Tiene, claro, 3 cadencias, una pequeña del segundo al tercer movimiento, una usualmente muy extensa y una relativamente extensa en el tercer movimiento. Hay 2 cadencias que se suelen tocar, que es la de 2 violinistas, por supuesto, una de Fritz Kreisler y una de Joseph Joachim, el gran amigo de Brahms. Yo he tenido la suerte de tocar las 2 cadencias en concierto. Recuerdo que cuando la toqué acá en Lima, la toqué con la cadencia de Kreisler, pero la cadencia de Joachim la he tocado. Pero en esta vez le pedí a un amigo también común, al compositor Sadiel Cuentas, que escribiera una cadencias para ese concierto porque me pareció interesante, es algo que se suele hacer y bueno, eso fue lo espectacular para mí, ¿no? Sí, sí recuerdo, sí, ya me hiciste acordar. Así es. La curiosidad era mi pregunta, cuando tocas con orquesta como solista, la afinación, el la, ¿quién lo determina? ¿El solista o la orquesta? El oboe, el oboe. ¿El la oboe? orquesta, la orquesta, sí. O sea, la Yo siempre orquesta. tomo, O sea, tú te tienes que adecuar sí. a esa afinación. ¿Y es la misma que de la orquesta de Lübeck? No, la orquesta de Lübeck, bueno, las malas lenguas dicen la orquesta, los vientos afinan, tienen una afinación al inicio y otra al final, porque sabemos que los vientos siempre tienden a subirse un poquito en la afinación cuanto más caliente está el instrumento. Es por eso también que como yo solista, no debería decirlo, porque es casi poco profesional, pero yo tiendo a afinar ligeramente alto, sabiendo que las cuerdas nunca van a subir, en todo caso van a bajar, y los vientos en todo caso van a subir. Qué complicado eso. Además, pero es algo que se tiene que hacer con mucho tino. Además, el violín, claro, suena muy brillante cuanto más tensas están las cuerdas. Claro. Entonces, y el violinista lo percibe. Yo percibo cuando no solamente escucho la altura de la afinación, sino también el color. Cuanto más alto está el violín, más brillo tiene, ¿no? Y claro, cuanto más bajo está, más pastoso y más cómodo es. Me estoy acordando, ¿tú también tocaste Sherezade con la Sinfónica? Así es. Hace tiempo, ¿no es cierto? Sí. Fue una obra muy bonita, con muy buen resultado. Me gustó mucho a mí. Sí, bueno. Porque yo la había escuchado solamente, pero después la comencé a escuchar muchas más veces. Es una música con magia, ¿no? Es música mágica en sí. Totalmente. Sí. Y para seguir o concluir con esto, el violín de Sherezade, el violín de Carlos Johnson, fue distinto al violín del concierto para Beethoven, ¿no es cierto? ¿Te refieres al instrumento? Al instrumento. Posiblemente sí, pero la verdad tendría que recordar con qué instrumento toqué el concierto de Beethoven. Me parece que lo toqué con mi violín, sí, fue diferente. Yo te pregunté, me acuerdo, sí, porque yo estuve en el concierto. Sí, fue diferente. Ok, sí. ok, gracias. El maestro Carlos Johnson está haciendo una labor muy fructífera, yo diría, a nivel de docencia, acá en Perú.
Es profesor honorario de la Universidad Nacional de Música. También tiene otros alumnos, por supuesto, como todo profesor, y suele presentarlos en público. Y es una dedicación, pues, digamos, digna de admirar, ¿no? Que un violinista que ya está tantos años en Alemania venga a, digamos, a hacer esa labor que la labor de docencia para mí es generosidad pura, siempre lo he dicho, y lo hace de muy buena manera, ¿no? Con resultados concretos. Creo que algunos de sus alumnos incluso ha logrado que vayan a Alemania y que continúen sus estudios en Alemania, ¿sí? Tenemos un pequeño video de una clase muy sencilla a una niña que lo vamos a ver en este momento. Lo digo por acá, más rápido. Dos cosas. Uno, cuando llegues acá, que dejes perdón, los dedos inferiores que los dejes ahí y no los saques para arriba. ¿Ya? Practicar. ¿Ya? Esa es una recomendación. Y la segunda, que todavía no te la he dicho, te lo digo ahora, deja el cuarto dedo siempre hasta el segundo dedo. Quiero decir, escucha. Ahora, el cuarto dedo y manténlo. Recién ahora lo saco. Y recién ahora lo saco. No es inusual que un instrumentista de orquesta termine en la dirección de la orquesta, justamente por la experiencia que ha tenido en la orquesta. Es el caso de Carlos, ¿no? Que ahora está dirigiendo. No ahora, sino ya tiene un tiempo dirigiendo. Yo lo he visto en los ensayos con la Sinfónica Nacional y justamente viene de dirigir un concierto hace muy poco y yo supongo que va a seguir en esta tarea. Tenemos dos videos de Carlos como director. Uno de la Novena Sinfonía de Beethoven, con el Coro Nacional y con la Orquesta Sinfónica Nacional, en diciembre del año pasado, de 2023. Es un pequeño fragmento, lo vamos a escuchar en ese momento. Y entonces, luego de ver este pequeño fragmento, yo quiero preguntarte cómo te sentiste en esa experiencia de la Novena Sinfonía, porque yo supongo que es la primera vez que tú diriges la Novena Sinfonía, la conoces muy bien como instrumentista, pero como director has tenido que enfrentarte a este reto, ¿no? Así es, esa es la palabra, pero qué magnífico reto, ¿no? Realmente un reto privilegiado. Bueno, fue una situación un poco complicada, administrativa, por la cual tuve que asumir esa tarea y, bueno, me enteré 5 o 4 días antes del concierto. Entonces, literalmente, estudié la obra en el vuelo de Alemania a Lima, que por suerte son 20 horas. Y bueno, fueron 20 horas de estudio que uno normalmente reparte en 2 semanas y yo las hice en bloque porque no había otra forma. Claro que todos los músicos conocemos la obra y como concertino tienes usualmente mucho, aún más el panorama de la estructura de la obra. Sin embargo, claro, ya solo el hecho de tener 4 solistas, cantantes y el coro delante tuyo son tareas que ya exceden un poquito lo normal, ¿no? Sí. Una cosa es dirigir una sinfonía de Mozart y otra es la novena de Beethoven, pero fue una experiencia para mí no olvidable y que me ha nutrido mucho en mi bueno, no sé si carrera, pero en mis tareas como director, ¿no? Que es
la actividad que es no es un renacer, pero es un impulso emocional muy fuerte el que ahora tengo gracias a la dirección. Y es más, te voy a decir lo siguiente, como intérprete y como profesor, eh, tengo una visión mucho más panorámica, mucho más completa, mucho más íntegra de las obras, gracias al hecho que como director de orquesta ahora tengo que estudiar todas las partituras y saber comprender la música mucho más que como intérprete, para poder justamente responder preguntas o dudas o inquietudes de los músicos. No hay peor situación que el músico te diga, maestro, ¿y qué hago con esta nota? Y en ese momento empezar a pensar es fatal, ¿no? Tengo que tener las respuestas rápidamente, justamente para que fluya el ensayo normalmente y para que el músico confíe en el director. Es un cargo de confianza que da el músico. Te damos a ti la potestad de decirnos cómo vamos a tocar la obra y para eso tienes que tener un panorama muy claro sobre la obra. Yo estuve en los ensayos de la novena. Sí, yo recuerdo que fueron muy pocos ensayos, exactamente. Uno con orquesta, dos ensayos uno para con coro. una obra como la novena es muy poco en Perú, ¿no? Sí. En Perú. Y me acuerdo que incluso corregiste la dicción, la pronunciación del alemán, lógicamente porque vives en Alemania, entonces ya dominas el idioma también. Bueno, Ustedes saben que la novena sinfonía, la parte coral está en alemán, ¿no? Sí. ¿No? Lo raro sería que no lo domine después de 40 años. Exactamente. Pero sí fue una experiencia muy interesante y al final el resultado me consta que fue muy bueno. Salió bastante bien. Así es. Tenemos otro ejemplo de Carlos como director. Se trata del cuarto movimiento de la tercera sinfonía de Brahms. Brahms compuso 4 sinfonías, esta es la tercera, la cual justamente es la que menos se dirige acá, en Lima. Parece que hay un cierto temor en esta sinfonía por el primer movimiento, ¿sí? Que tiene un compás compuesto y es muy difícil, y por el tempo es muy difícil de marcarla, muy difícil comunicarse con los músicos, pero Carlos, como otro reto, lo logró. Programó la tercera sinfonía de Brahms. Vamos a ver el fragmento del cuarto movimiento. Es un concierto que ocurrió en el Auditorio Los Incas por la Orquesta Sinfónica Nacional el 4 de abril del presente año.
Sí, primero te voy a pedir un comentario exclusivamente sobre esta obra, sobre tu experiencia en la dirección de esta obra y luego ya sobre el asunto de cómo tú, por ejemplo, sentiste a la Orquesta Sinfónica en el mismo concierto hace muchos años con el maestro Santos y ahora con Fernando Valcárcel. Más que directores, hablemos de la orquesta misma, ¿no? ¿Ha cambiado? ¿No ha cambiado? Porque son distintos músicos, lógicamente. Ha pasado mucho tiempo. Entonces, la primera pregunta era sobre la experiencia tuya dirigiendo la Tercera Sinfonía de Brahms. Bueno, yo como director tengo, te lo dije, lo dijiste además, tengo 56 años y he empezado a dirigir, calculo, hace unos 10 años, 8 a 10 años, poco a poco, ¿no? Pero claro, los últimos 7 años han sido de forma bastante intensa. Lógicamente, por raciocinio puro, no tengo el tiempo de madurar 20 años para afrontar las tareas grandes. Entonces tengo que hacerlo de una forma rápida y asumir todos los retos, cuanto más difíciles, aún mejor, ¿no? Y prepararme pues mucho más. Cuando yo decidí dirigir la Tercera Sinfonía, tanto mis colegas en Alemania como mis colegas acá me dijeron, uy, hace mucho tiempo que no se dirige y sí, uff, qué tal reto, qué tal es agallas, no lo sé. Yo vi efectivamente el video y yo pienso que la orquesta tocó muy bien. Estoy contento, estoy satisfecho con lo de la orquesta. Lógicamente, bueno, como violinista veo siempre las cosas que tengo que mejorar y como director de orquesta, lógicamente también, ¿no? Y en eso seguiré trabajando para avanzar y para poder servir a la orquesta y originar un mejor resultado de la orquesta que trabaje conmigo. Sin embargo, creo que el concierto fue bueno y ojalá que el video también lo demuestre, Sí, por ¿no? supuesto. Así es. Por cierto, he dirigido ya la cuarta y la segunda sinfonía de Brahms. Tiene 4, entonces sí estoy Te en el falta la primera, claro. 75% Sí, del repertorio, sí. sí. Y yo estaba en los ensayos tuyos. Y aquí que estás directamente, te lo digo, lo que siempre he dicho. Lógicamente se nota que gésticamente, que es una parte de la dirección, no has nacido, o sea, no ha sido tu carrera principal la directora de orquesta, pero en el conocimiento de la música, en los ensayos, en los detalles que corriges, realmente eres respetable. Y por eso la orquesta te respeta bastante. Por ese conocimiento de los detalles de la interpretación, de las arcadas, todos los detalles técnicos, de las maderas incluso y de los metales también. Entonces, eso es, y al final el resultado es lo que cuenta, siempre lo que suena ante el músico, como yo no soy el público, simplemente soy un músico que ha escuchado las obras que tú diriges, entonces yo puedo hacer, lógicamente, comparaciones con las versiones que conozco. Y entonces funciona. Y la orquesta un poco que actúa en función de la persona que tienen al frente, lógicamente, ¿no? Independientemente de las coyunturas que existen acá, que hay muchos problemas, hay muchos inconvenientes, sobre todo aquí en Perú. Fíjate, para llegar a esta charla, cuánto hemos sufrido por el transporte público y por todo este asunto de los cambios en Lima, y eso lo sufren los músicos todos los días, todos los días. Por eso yo te preguntaba, en general, ¿cómo sientes la orquesta, no solamente en la nacional? Tú has dirigido la de Arequipa, has dirigido la de Trujillo. Estás en contacto haces música de cámara con los músicos de la orquesta. Entonces tú puedes decir, más o menos, tener un concepto de cómo funciona, en qué estamos, en qué estamos. Yo supongo que todos los músicos tienen mucha sed
de aprendizaje, de mejoramiento, de perfeccionamiento. Esas experiencias las tienes Déjame, tú directamente, ¿no? Trabajando con los músicos. permíteme solamente redondear un poco la idea de mi actividad como director de orquesta. Yo sí soy consciente que la tarea de director de orquesta es un poquito, valga las diferencias, como un entrenador de fútbol. Y no hay un, David Oistrakh decía como violinista que él no tenía la técnica de Heifetz, que no tenía el sonido de fulano, ni la presencia de otro, pero que él tenía de todo lo mejor, en la mezcla, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar siempre en las cosas en que quedan pendientes, pero eh, sí tengo la impresión justamente como lo mencionabas, la cercanía y la familiaridad que tengo con la labor de músico de orquesta me permite un contacto muy directo con los músicos y soy muy afortunado de tenerlo en las orquestas que he tenido el gusto de dirigir. Ahora un poquito para la situación en el Perú. Es muy fácil venir desde afuera, desde el exterior, y venir acá y observar y decir esto está mal, esto falta, ver todos los déficits, ver todas las debilidades y las carencias de la vida cultural del Perú. Yo me siento con un poquito más de autoridad para hacerlo, porque no solamente critico o comento y observo, sino también trato de hacer cuanto se pueda. Música de cámara con los músicos, enseñar, tengo bastantes, he tenido ya bastantes alumnos acá, tocar con la orquesta, dentro de la orquesta he tocado el concertino, de la orquesta así mismo en el Cusco, en Arequipa, el día de mañana viajo a nuestra Trujillo. tierra, Trujillo. Entonces trato de estar mucho en contacto con los músicos y con la actividad. Yo diría que es muy meritorio ser músico en el Perú hoy en día, porque el problema no lo veo tanto en los músicos en sí, sino lo veo en las autoridades Así es. que no permiten que los músicos tengan una vida decorosa. Y no solamente hablo del aspecto económico, hablo del aspecto estructural. La orquesta sinfónica, no entremos en detalles porque nos enjuiciarán, Sí, pero sí. la orquesta sinfónica a veces tiene observaciones que se salen de los parámetros internacionales de las buenas costumbres artísticas, ¿no es cierto? Son citados a veces actividades que no tienen mucho sentido artístico solamente por ser políticamente correctos. Las salas de ensayo no son apropiadas, el, el cronograma es muy restringido porque no hay el presupuesto, habiendo, por supuesto, para otras actividades sí las hay. Entonces, yo sí diría que la responsabilidad principal no está en los músicos. En Así es. todo caso, hay músicos con mejor actitud, Sí, así es. otros músicos con peor actitud, lo cual hay en Lima y en la Filarmónica de Así Berlín. es. Pero la gran tragedia es que nuestro país tiene 4 orquestas estatales, mientras que Alemania tiene 129. No sé el número de Chile o de Colombia, pero es por lo menos 3 veces más alto que 4. Y 3 de ellas son orquestas muy, muy, muy pequeñas, buenas, pero muy, muy pequeñas. Hablamos de Trujillo, Cusco y Arequipa, y estoy seguro que ellos desearían tener un presupuesto mucho más grande para poder crecer también en número. Y ¿No? encima de la orquesta más importante, que es la nacional, le faltan músicos. Así es, y está sumamente reducida, Es ¿no es increíble. cierto? Y Sí, pues. es tan fácil para un funcionario, para un político, para un ministerio, establecer lo que es usual, porque todos estos datos están en Internet. Bastaría con decir, ok, soy funcionario y responsable de la Orquesta Sinfónica Nacional. Vamos a ver, ¿qué tamaño tiene la Orquesta Sinfónica de Santiago de Chile? ¿Qué tamaño tiene la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires? Que por cierto es la orquesta del Teatro Colón, pero también hay unas orquestas sinfónicas. Hay muchas orquestas profesionales en Buenos Aires, en Santiago hay 3 orquestas profesionales, en Lima hay una.
En Buenos Aires creo que hay 3. En Bogotá hay 2, la Sinfónica y la Filarmónica, y todas tienen más o menos el doble de músicos. Esa es la tragedia, que trato de guardar la calma, pero que exaspera, ¿no es Sí. cierto? Por eso Hace, que, hace poco dirigiste la orquesta de Colombia, Sinfónica de Colombia. Hay 2 en Bogotá, así ¿Te es. acuerdas del repertorio? Sí fue un repertorio un poco reducido porque fue una actividad dentro de una sala relativamente pequeña, Ah, ok. pero sé que la orquesta, claro, la orquesta tiene, no lo sé, exactamente 18, lo pregunté, incluso me parece que 18 primeros violines, Uf, qué claro, bueno, qué y bueno. es la Orquesta Sinfónica de Bogotá. La Filarmónica tiene otro tanto. Imagínate. Entonces, un poquito, y si me permites esos 10 segundos más para enlazar con la temática anterior, Ujú. me entusiasma dar clases a alumnos acá, pero me preocupa qué van a hacer luego de la graduación, porque hay un campo que es el campo principal para un Sí, músico formado en una Universidad Nacional de Música. Lo normal, un violinista, lo normal es buscar trabajo en una buena orquesta. claro. Saquemos la buena, el término bueno. Buscar trabajo en una En una orquesta orquesta, sí, claro. para hacer para lo que ha sido formado. Ujú. Y bueno, en Lima hay una orquesta que tiene un nuevo integrante cada 3 años. Sí, pues, eso es así. Entonces, eso es algo Sí, y no preocupante. se pueden hacer muchos repertorios porque no hay la orquesta para hacerlos. O se tiene que estar contratando terceros eventualmente, y a veces se puede y a veces no se puede. Así Y, es. no, y nunca se sabe un mes antes si se va a poder o no. Pero el Entonces problema no son los no se puede músicos. programar con anticipación. El problema no son los músicos, Yo lo ni sé, tampoco los sí. directores, ni los rectores. Pero es bueno que lo El digas ahora, problema sí. está Sí, sí, más arriba. efectivamente. Bueno, queda ese asunto para resolver, ¿no? Yo te agradezco bastante este, esta asistencia tuya a este conversatorio. Me consta que eres una persona no solamente que habla de manera fluida, como lo has hecho, sino que tus hechos manifiestan tu manera de ser, como debe de ser siempre, ¿no? En este país justamente. Y eres un modelo en varios sentidos, ¿no? Como músico para nuestros estudiantes, y es por eso que estamos haciendo este conversatorio contigo. Esperemos verte pronto. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación y la generosidad.